Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos con el libro de los Jueces. Estamos reflexionando sobre este capítulo 3, principalmente aquí de este héroe, digamos, de esta manera, que es Ehud, en el capítulo 3 del libro de los Jueces, del versículo 12 al 30. Es una narración bastante interesante. Vamos a ir mirando y apuntando principalmente a la enseñanza que nos quiere dejar el autor sagrado. Ya sabemos que miramos siempre dentro de un contexto histórico de la nación, de un contexto histórico del pueblo, en el contexto histórico de lo que nos quiere transmitir el autor sagrado, de lo que ellos están viviendo en ese momento. Ehud está representando entonces aquí a una de las tribus y se lo presenta justamente como benjaminita, dice benjaminita. Y entonces iremos viendo estos detalles. Primero, tenemos que darnos cuenta que al hablar del primer juez, Otniel, ¿se acuerdan? Otoniel. Nosotros decíamos que Otoniel es un poco el prototipo, el paradigma también para los otros jueces, principalmente aquellos jueces mayores que tendremos más datos. Hay algunos que prácticamente no tenemos otros datos más que el nombre o a la tribu que pertenece, pero nada más que eso. Pero de aquellos que tenemos más datos, más hazañas, más historias, aquí tenemos uno de los prototipos importantes, es decir, todo lo que se dice sobre Otoniel también vale igualmente para este personaje, para nuestro juez llamado Ehud. Ahora, lo que constituye el marco teológico. Vamos a mirar un poco en el versículo 12-15. Los israelitas, ¿verdad?, dice que volvieron a hacer lo que es malo a los ojos del Señor. ¿Se acuerdan que aquí estaba lo esencial y lo fundamental del libro de los Jueces? Esta es la estructura principal, la cuestión del pecado. Luego, que a causa del pecado de lo que los israelitas hacen mal, entonces les sobreviene el castigo. Y el castigo nosotros miramos no simplemente porque Dios está mirando, hiciste mal y te castiga, sino que el castigo como consecuencia de nuestras propias acciones, es decir, la ausencia de lo bueno que tendríamos que estar haciendo. Bueno, eso entonces es el prototipo inicial. Hicimos el mal, la maldad, el pecado, por lo tanto, el castigo, es decir, se nos viene encima alguna situación de dificultad. Luego llama todo esto, según este prototipo, este esquema, al arrepentimiento, es decir, au PBR, Ayapola y Bahía, Amoñepuru, Yegita, Peipajú, Aseana, Dicatui, Apitaco, Abetu, Yupabe, Apuana, Jamón, Buru, a mañana, Dicatui, la Tiriri, con Boya.
Bueno, este es un prototipo muy importante y luego viene el cuarto aspecto que sería la restauración, es decir, Dios que interviene. La acción de Dios, en la medida en que nosotros nos arrepentimos, cambiamos, ciertamente que el bien también trae sus consecuencias de nuestra acción buena. Entonces el bien viene como consecuencia de esa conversión. Entonces aquí en los versículos 12 al 15 volvemos a encontrar lo mismo que ya encontramos con el primero, con Otoniel. Ahora, Ehud se le presenta como un héroe benjaminita, ya hemos dicho, que asesina al rey de Moab. Estamos en los versículos 15 al 26. Toda esta hazaña, los israelitas clamaron al Señor, que hizo surgir al Salvador. Ehud, hijo de Gerá, de la tribu de Benjamín. Aquí te da los detalles, que era zurdo. ¿Se acuerdan que hablábamos también nosotros aquí casi como de una ironía, verdad? Es el Ben-Yamín, que quiere decir hijo de la mano derecha. Y sin embargo, este Ben-Yaminita de la mano derecha era zurdo. Entonces, de cierta manera, hay una teología muy interesante. Siendo Ben-Yaminita, sin embargo, no puede utilizar la mano derecha. Es decir, está en un camino equivocado, está aprisionado, está esclavizado por algo. Entonces, dikatui oipuru, eso que él es. Qué interesante esto ya para una reflexión. Miren cómo el autor sagrado, con una sola palabrita o con una sola explicación, nos está haciendo entender, pero cosas maravillosas ya al mismo tiempo, pero tan rápidamente. Es como decir, yo soy país y no vivo como país. O sea, hago cualquier otro virorey, ¿entienden? Yo soy casado y no vivo como un esposo, no vivo como un papá. Hago cualquier otro virorey. ¿Upeago la dice? Vos sos benjaminita y sin embargo sos zurdo, ¿entendiste? Sos el de la mano derecha, el de la agilidad de la mano derecha, benjaminita, y sin embargo, rey burulan de azul. Bueno, y son cosas así muy perspicaces, ¿verdad? Cómo utiliza la inteligencia, porque te llama, sobre todo para el que está entendiendo el hebreo y está leyendo y sigue un poco la narración, viene a ser como el absurdo, totalmente absurdo, ¿verdad? Entonces eso es lo que, como dentro del género literario, te llama la atención para que vos puedas reflexionar. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. El año pasado, la pandemia impidió que el Papa pudiera celebrar el tradicional bautizo de hijos de empleados del Vaticano después de Navidad en la Capilla Sixtina. Pero este año Francisco ha logrado retomar esta costumbre y ha bautizado a 16 bebés. Sofía María Letizia. Pietro. Lorenzo. Al Papa se le veía muy contento, por eso repitió este consejo de gran humanidad. Questa cerimonia è un po' lunghetta, no? Ma i bambini poi si sentono strani qui in un ambiente che non conoscono. Per favore, loro sono i protagonisti della cerimonia. Cercate che non siano troppo caldi, liberateli, si sentano ad agio, bene. E se hanno fame, allatateli, tranquilli, qui davanti al Signore, non c'è problema. El Papa también explicó en qué consiste este sacramento y cuál es el papel de los padres y padrinos. I vostri figli riceveranno oggi l'identità cristiana e voi, padri e padrini, dovete custodire questa identità. Questo è il vostro lavoro durante la vostra vita, custodire l'identità cristiana dai vostri figli. È un lavoro di tutti i giorni, ma farli crescere con la luce che oggi riceveranno. A continuación, Francisco bautizó a cada niño. Io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Y después de la misa, antes de marcharse, saludó a todas las familias, especialmente a esta madre que perdió recientemente a su marido. El Papa se ha reunido en el Vaticano con el presidente del Senado de Polonia, Tomasz Grodzki.
Tras semanas señalando la situación de los migrantes entre la frontera de Bielorrusia y Polonia, el Papa ha pedido al representante polaco unidad. Questo è un invito, no? Como dice, riempiamo le mani di altre mani. È l'unità, no? Fare l'unità fra noi. Abbiamo bisogno di questo. Lavorare tutti per l'unità. Por su parte, el presidente del Senado ha querido recordar la beatificación del cardenal Wyszynski el pasado 12 de septiembre, al que Juan Pablo II describió como piedra angular de toda la Iglesia de Polonia. Tomasz Dworski también entregó a Francisco las obras de dos compositores polacos, Paderewski, que también fue primer ministro, y Penderecki, que falleció en 2020. Francisco se despidió con su tradicional petición. En un encuentro con periodistas, el presidente del Senado confirmó que hablaron de la situación de los refugiados y del control de las fronteras desde un enfoque humanitario y cristiano. En un tuit señaló que esta reunión confirmó su idea de que el Papa era un gran líder preocupado por la suerte de las personas y del mundo. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra. Lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana.
Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación. Significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este libro maravilloso de los jueces. Cuando reflexionamos sobre el libro de los jueces, ciertamente entramos en esta dinámica para saber un poco dentro de su estructura, dentro del modelo, el prototipo que se nos presenta, cómo tendremos que ir reflexionando y entendiendo esta historia de salvación. Vaya pa peñan de yara, alleva ñan de putumo, vaya pa peñan de yara, moza ñan de pipo, pero ñan de ya yesa cuajan guaisa. Ape ya yesa cuano, upe beña bonuta beña de ña punuri ya po bella ya po ana.
Pero hay que comprender, hay que entender, hay que dar razones de la propia fe, nos dice justamente San Pedro. Bueno, vamos a mirar un poco este personaje de quien estábamos hablando. Ehud es el segundo que aparece aquí, es benjaminita. Él asesina, decíamos, al rey de Moab, y después de esto viene todo un efecto de una revuelta generalizada, es decir, todo Israel que se pone después a perseguir a sus enemigos. Apenas llegó, dice, al territorio de Israel, tocó el cuerno en la montaña de Efraín y los israelitas bajaron de la montaña junto con él. Ehud iba al frente y les dijo: síganme, porque el Señor les ha entregado a Moab, el enemigo de ustedes. Ellos lo siguieron, ocuparon los vados del Jordán que estaban en Moab y no dejaron pasar a nadie. Y así, ¿verdad? Entonces, la revuelta que viene aquí en una forma generalizada. Pero existe alguna dificultad en descubrir tras la narración del acontecimiento que sea un acontecimiento fiable, un acontecimiento que haya verdaderamente sucedido, fiable, aquí en un sentido histórico, que dataría de un tiempo muy arcaico, ciertamente, porque estamos hablando entre el año 1200, 1300 antes de Cristo, ¿entienden? Entonces todo contribuye más bien al placer del lector, que gusta una vez más de la ironía del relato. Aquí, a través de una narración irónica, estamos entendiendo la Biblia, estamos entendiendo lo que el autor sagrado nos quiere transmitir. Quiere decir que el lenguaje es importante, es necesario que entendamos y que comprendamos el lenguaje. Pella se haya por de poner al pelo a pella eran de más y al pelo nácore y al pelo nácore. Bueno, entonces, viste, tenemos que entender el lenguaje para poder interpretar la situación de lo que la otra persona te está queriendo revelar. Tienes que entender qué es lo que te está queriendo revelar, qué es lo que te está diciendo a través de este lenguaje. Todo comienza entonces con la inadecuación del héroe, llamado de tan mala manera, benjaminita, es decir, hijo de la mano derecha. Él ya es zurdo, se le presenta ya, hemos dicho, ¿verdad? Es una contradicción, es un absurdo. ¿Cómo es esto? Siendo de la mano derecha, él es zurdo. Literalmente quiere decir tiene la mano derecha atada, la dice ahí. Tiene la mano derecha sin poder utilizarla. Tiene la mano derecha aprisionada. Mejor dicho, andas ahí con y ponte la mano derecha, ¿verdad? Sino que está queriendo decir que este pueblo no está caminando bien de acuerdo a los preceptos de Dios. Hacia ahí está apuntando realmente. Cuando te dice que tiene la mano derecha aprisionada, quiere decir que hoy puru vaena. No está utilizando, no está haciendo lo que tendría que hacer. Entonces tiene la mano derecha atada. No se puede expresar mejor el conflicto entre su pertenencia tribal y sus capacidades físicas. No se puede expresar, ¿verdad? Entonces, ¿qué se puede esperar de un hombre semejante? Con un evidente gusto, el texto pone, sin embargo, delante la mano del héroe. Delante, ¿verdad? Los israelitas le encargaron que llevase en su mano el tributo. Entonces aquí está Benjamín. Benjamín está jugando con la cuestión de la mano. Entonces ponen en su mano, a pesar de que él también tiene la mano aprisionada. Entonces tiene que hacer este servicio, porque dice que le encargan a él para llevar en sus manos. Entonces el autor sagrado comienza a pensar, se comienza a concentrar y luego comienza a transmitir, a traducir ese mismo pensamiento de lo que él ve y como inspiración de Dios, ¿verdad?, que va comunicando al pueblo. Ehud, con la mano izquierda, tomó el puñal que llevaba junto al muslo derecho. Entonces va jugando, ¿verdad? El izquierdo, el derecho, la mano aprisionada, es siempre la mano la que ayuda. ¿Cuántas veces nosotros decimos, verdad? La mano de Dios estuvo aquí. La mano de Dios me ayudó. Yad de Elohim. Entonces, la mano del Señor que está aquí conmigo. Bueno, y entonces todo esto nos ayuda también a nosotros a reflexionar y a entender lo que está queriendo nos transmitir el autor sagrado.
Ahora, el rey de Moab, que se llama Eglón, está perfectamente también adaptado a este papel que se le ha reservado. También se utiliza, así como el Ben-Yaminita, zurdo. Entonces va jugando con estas palabritas, con estas, podremos decir, ironías. Ahora también con el rey, Eglón, porque Eglón está muy parecido al Egel. Egel quiere decir ternero, el ternero cebado, el ternero gordo, el ternero ya preparado para la matanza. Entonces fíjense lo que está queriendo ya transmitir en una forma muy inconsciente y muy directa también podemos decir, ¿verdad? Porque el autor sagrado al escribir esto sabe que el pueblo, el lector, va a entender a qué se está refiriendo. Cuando dice Egel, Eglón, ternero, Agol, Egel, Agol, que quiere decir ternero, redondo. Y esto es perfectamente, quiere decir un ternero gordo, ¿verdad? Un ternero gordo preparado para ser ya sacrificado. El que aprisiona en su grasa la hoja del puñal. Aquí entonces algo más aún, ¿verdad? O sea, el héroe, la decisión también al mismo tiempo. Fíjense que esto, cuando uno está leyendo y uno está diciendo, ay, Jesús mío, ¿cómo uno puede hacer así, verdad? Nosotros leemos del Nuevo Testamento y nos concentramos en otras situaciones, en otros valores, en otras transmisiones, ¿verdad? De nuestro pensamiento en cuanto al bien. Sin embargo, aquí se le presenta a Ehud que va y que lo mata, que saca el puñal y prácticamente ahí, ¿verdad? Lo mata, acuchillado, ¿verdad? Metiéndolo profundamente, dice. Y luego huye por la ventana de las letrinas, es decir, del baño. Muy bien, entonces vamos a seguir reflexionando y vamos a conocer un poco a este héroe nuestro, Ehud, cómo se lo presenta. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos de Ñan de Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñan de Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñan de Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. El sexto pecado capital es la envidia, el rencor o tristeza por la buena fortuna de alguien, junto con ese deseo desordenado también de poseer lo que el otro posee. Es uno de los 7 vicios capitales y esto se opone directamente al 10º
mandamiento de la ley de Dios. Y esto demuestra mucha inseguridad en las personas. Todos tenemos talentos y todos tenemos cualidades. Bueno, cada uno es responsable, ¿se acuerdan? La parábola de los talentos a desarrollar esas cualidades que Dios nos ha dado. En lugar de desarrollar nuestros talentos y cualidades, miramos a los otros, queremos, envidiamos el talento del otro. Y más aún, no solamente en un sentido de desear hacer también lo que hace el otro, sino que nos enfurecemos, nos enojamos. Como dice también la palabra de Dios, refunfuñamos contra ese que está haciendo algo bueno. ¿Cuál es la virtud para vencer toda envidia? Es la caridad. Esta es la tercera y la principal de las virtudes teologales, porque la caridad es el amor de Dios habitado en el corazón del hombre. No nos olvidemos el capítulo 13 de San Pablo, 1 Corintios, cuando nos habla del amor, de la caridad, que está por encima de todas las virtudes. Fe, esperanza y caridad. De las tres desaparecerá la fe, la esperanza, la única que permanece es la caridad. Cuando hay caridad, cuando hay amor a Dios, entonces tenemos el amor al prójimo. No nos olvidemos esa pregunta que le hace el doctor de la ley a Jesús: ¿cuál es el principal de los mandamientos? Jesús le responde diciéndole: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo, es decir, a tu hermano, como a ti mismo. Estas dos, dice, son inseparables. El envidioso, evidentemente, que no tiene amor a Dios. Y esto es lo más preocupante. Y por eso que tenemos que procurar crecer en esta virtud teologal, la caridad, el amor. Y eso solamente lo tendremos cuando nos acercamos al Señor, a Dios. Cuando le amamos a Dios, automáticamente tenemos que amar a nuestro hermano. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Que sanas al pecado.
tu obra en mí. Me siento renovado, me siento restaurado en tu amor. Y puedo ver tu obra en mí. Me siento renovado, me siento restaurado en tu amor. Y puedo ver tu obra en mí. Me siento renovado, me siento restaurado en tu amor. Espíritu, llena mi vida, sana la herida de mi corazón. Espíritu, lava mi vida, sana la herida de mi corazón, de mi corazón. Yo sé que tú sanas al pecador, yo sé que tú sanas al pecador. Tu misericordia no va a soltarme, porque tú quieres sanarme. Espíritu, Espíritu, me siento renovado, me siento restaurado en tu amor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de los jueces, Antiguo Testamento. Estamos haciendo todo este camino. Nosotros decíamos que aquí Ehud, que se presenta, lo mata, se hace el juego también de este personaje, Egol, que quiere decir el ternero cebado, ¿verdad? Con el Agol, Egel, Agol. No hay nada demasiado serio en todo esto. Toda esta narración que encontramos aquí no es que teníamos que tomarlo así como decíamos literalmente al estilo protestante, diría yo, ¿verdad? Que uno lee porque dice ahí, porque dice aquí, porque está escrito aquí, no. Sino que simplemente estamos ante el puro placer de divertir al lector. Pero ¿divertir en qué sentido? Divertir en el sentido de decir, bueno, esto es lo que Dios acomete, esto es lo que Dios realiza. Entonces estemos atentos, estemos abiertos a esta realidad de Dios. Y fíjense, todos los otros que consideran, que creen ser los mejores o estar con el poder, con la fuerza, sin embargo, miren cómo acaba. Por otra parte también, ¿quién tomaría en serio una entrevista? Y luego también una entrevista, ¿verdad? Que se realiza ¿dónde? Y Ehud está ahí con el rey en el baño, en la letrina. Oye, ¿qué ve? ¿Qué está? A prueba de yucayo. Y bueno, y después hay otras cositas, ¿verdad? Otros detalles, pero ya el contexto, ¿verdad? Nos hace entender que utilizar luego la palabra, la letrina, es el lugar donde se reúnen. Entonces uno comienza a pensar y dice como una cosa nauseabunda, una cosa asquerosa. Y entonces estaba diciendo, pero ¿de quién estamos hablando? ¿Verdad? ¿Con quién nos estamos encontrando? Porque eso pues ya enseguida te hace pensar, eso ya enseguida te lleva a una reflexión. Entonces vos utilizás la cabecita, comenzás a mirar y comenzás a entender y decir, pero entonces ¿quién es este Eglón? ¿Quién es este que está al frente de un pueblo llamado Moab? Y entonces, ¿cómo es la situación? Bueno,
Vamos a ver entonces algunos detallecitos y vamos a procurar entender lo que significa justamente, a ver, ¿quién es Moab? Moab, ¿a quién nos estamos refiriendo? En primer lugar, Moab designa la llanura que se extiende en la Jordania actual, Moab. Toda esa llanura entonces que se encuentra al otro lado del río Jordán, frente a Israel, es una gran planicie, una gran llanura, y eso se llama la llanura, ¿verdad?, de Moab. Está al lado este del Mar Muerto, del río Jordán también, 30 kilómetros entre los ríos Arnón, el Wadi, el Bajib y el Sared. 30 kilómetros queda de uno y del otro, ¿verdad? Y fue ocupada desde el siglo XIII a.C. por una población semita de ganaderos y agricultores. Esta es la realidad, esta es la historia un poco, este es el estudio arqueológico que tenemos. Y esto era bajo la dominación de Egipto, Ramsés II. Si exceptuamos el legendario y polémico relato de Génesis 19, 30, 38, que hace nacer a Moab y a su hermano Amón de la unión incestuosa de Lot y de sus hijas, después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, la primera mención pública de Moab tiene lugar en el libro de los Números 22, 1 y siguiente, llenos de pánico ante la llegada de los israelitas. Balac, rey de Moab, envía a buscar al mago Balaam para que maldiga a Israel. En los oráculos que siguen, número 24, 12, pone en paralelo los tiempos de Moab y la arrogancia de todos los hijos de Set. Estos hijos de Set se corresponden con los Sutú o Suteos de los documentos egipcios. Bueno, esto entonces es lo que encontramos así un poco dentro del estudio arqueológico y haciendo un poco de historia. De hecho, esta región de Moab parece haber sido disputada entre moabitas e israelitas. Parece, o sea, esto es lo que entonces estamos pensando, nos lleva a interpretar y a decir, bueno, parece que aquí hubo una disputa siempre sobre este territorio. Posiblemente era un territorio hermoso, bueno, entre estos dos decíamos wadi o arroyitos, le llamaríamos nosotros, a pesar de que los wadi tienen agua durante un cierto tiempo y después otro tiempo están secos, ¿entiendes? Esa es la diferencia. Y entonces, la disputa siempre entre Moab e israelitas, en particular las tribus de Rubén y de Gad, que estaban en conflicto. Ahora, si creemos en diversos datos bíblicos, entonces esta rivalidad culminó cuando Moab se constituyó en reino en el año 900 a.C. Esta rivalidad, esta pelea, cuando Moab toma verdaderamente poder, fuerza, se constituye en un reino y ahí termina. Y entró entonces en conflicto con los intereses comerciales, es decir, el tráfico caravanero en el desierto del reino de Israel. Y por eso entonces después se da cuenta que es también una cuestión económica, una cuestión histórica, una cuestión cultural, una cuestión de convivencia, de relación entre Israel y Moab. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños,
que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene siempre a caminar con nosotros, viene a nuestro encuentro. Es esa encarnación de un Dios que nos quiere, que nos ama y que ahora nosotros estamos haciendo camino de salvación. Estamos ya en este tiempo ordinario, en Deyeicuajaisha. El tiempo ordinario significa para nosotros en la vida de todos los días ponemos en práctica lo que hemos recibido de parte de Dios, que es nada más y nada menos que su presencia y la presencia de un Dios que nos anima, que nos acompaña para que el reino de Dios se haga realidad entre nosotros. Leemos del primer libro de Samuel, el capítulo 4 del 1 al 11. El arca de Dios fue capturada. En aquellos días los filisteos se reunieron para atacar a Israel. Los filisteos formaron en orden de batalla frente a Israel. Entablada la lucha, Israel fue derrotado por los filisteos. De sus filas murieron en el campo unos 4.000 hombres. Los filisteos se lanzaron a la lucha y derrotaron a los israelitas que huyeron a la desbandada. Fue una derrota tremenda. Cayeron 30.000 de la infantería israelita. El arca de Dios fue capturada y los dos hijos de Eli, Hofni y Finees, murieron. Queridos hermanos, aquí la palabra del Señor nos quiere mostrar que en la medida en que nosotros nos alejamos de Dios, nos olvidamos de Dios, en que dice el arca fue capturada. Es decir, la misma presencia de Dios ya no está en medio del pueblo. Y ahí viene la derrota. Huyeron a desbandada. Pero lo peor, queridos hermanos, que también dice murieron. Y ahí está, Hofni y Finees. Es decir, queridos hermanos, que todo lo que nosotros estamos haciendo, si dejamos estar, si nos dejamos llevar por las cosas del mundo, ciertamente, queridos hermanos, que seremos derrotados. La guerra siempre existirá en nuestro mundo, pero la guerra del Espíritu, la guerra contra las tentaciones, la guerra contra todo aquello que nos quiere llevar hacia el mal. Yayerurea lleva peñan de yarabe lleva, yañemombarete mijangua, anique yajeyareite, que el arca de la alianza, es decir, la misma presencia de Dios, porque el arca significa los mandamientos de Dios, las leyes del Señor, que es la ley de nuestra vida. No nos dejemos derrotar, luchemos hasta el final, porque es nuestro único camino de salvación. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
no tiene límite a este mundo pecador. Decidiste dejar el cielo por nosotros, mi Señor. De una virgen bella y pura nació nuestro Redentor. Encarnado en un bebé, nos trajiste salvación. Revestido de amor, en sacrificio te diste al Padre, y en la cruz todas las culpas lavaste con tu sangre. Mas aún no te conformaste y decidiste quedarte en cuerpo, alma y divinidad. Y podemos contemplarte en el pan y en el vino, convertido en cuerpo y sangre. Nos entregas tu amor y nos das la comunión. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina, el cielo en la tierra, Jesús vivo está. Pan bajado del cielo, nunca más tendremos hambre. Agua de vida eterna, nunca más tendremos sed. Quien coma y beba de tu cuerpo y sangre vivirá para siempre. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina, el cielo en la tierra. Jesús vivo está. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos nosotros reflexionando desde el libro de los jueces. Y aquí estamos hablando de Ehud que tiene una incursión ante el rey de Moab, Eglón, que lo va a matar, con todos
los relatos, ¿verdad? Con todas las peripecias que encontramos aquí en esta narración, pero que ya sabemos, no tiene un trasfondo así histórico, como nosotros podemos entender hoy, que siempre es un poquitito más difícil. Pero atención, siempre detrás de todo esto también existen situaciones bien complejas, bien complicadas, pero que nos hacen entender muy bien de que alguna cuestión histórica en ese momento estaba existiendo. No es que también es una cosa totalmente inventada, una cosa totalmente nueva, sino que hablan de ya esa ponaina, ¿verdad? Que hay elementos certeros, elementos ciertos, verdaderos. Upea con la dice, da ego ave o apea o inventado, ya puede tener cuentito y ya se me va a tú la ya ella lleva. A pesar de que existe, decíamos, mucha fantasía también en el escribir, ¿verdad? Este libro, o mejor dicho, esta narración. Aquí decíamos que la realidad es que parece que entre Moab e Israel, en el año 900, Moab se constituye en un reino, incluso mucho antes que Israel, entonces, mucho antes que Israel, ya en el año 900 antes de Cristo, viene a ser un reino. Entonces tenía una cierta evolución, una cierta historia, no es que así nomás aparece, ¿verdad? Y luego entra en intereses con estos dominios comerciales principalmente, el tráfico caravanero en el desierto, el reino de Israel, sabiendo que en el 885 y 884 Onri era el rey. Y después de esto fue su hijo Ahab en el 874 al 853. Y ellos se hicieron dueños de él, es decir, se hicieron dueños de Moab antes de que Mesha liberara su reino del yugo israelita de Joram. La estela del rey Mesha, sobre todo encontramos ahí. Esto también es importante que meditemos y que sepamos, ¿verdad? Entonces parece que Israel tiene un cierto poder, un cierto dominio. Luego con este rey de Egipto, que es justamente Mesá, es el apellido, ¿verdad? O bueno, el nombre, por lo menos como se le domina a este rey o a este faraón de Egipto, es el que va a liberar a Moab de la opresión de los israelitas. Mesá estableció entonces su capital en Dibón, donde su estela fue encontrada. Dibón. Ahí entonces encontramos después algunos vestigios, ¿verdad? De lo que queda y de lo que se entiende de esa cultura. Y también sus sucesores se hicieron dueños de Hezbón. Desde entonces el reino se enriqueció con las fértiles tierras del norte de Amón y con los recursos del comercio internacional que transitaban por la Vía Real. Recuerdan que está la Vía Real que va cruzando cerca del río Jordán, el Mar Muerto, y va bajando por el desierto hasta llegar al mar de Acaba. Y así entonces el comercio internacional que va transitando por esta ruta internacional sobre la altiplanicie, es decir, allá arriba, porque recuerden que son grietas profundas en esa parte, incluso según eso ya vamos a entrar en la geología, ¿verdad? Entonces dice que es el lugar donde se encuentran las placas tectónicas, decimos nosotros, el choque, ¿verdad? Entonces por eso es como que hay una falla, ¿verdad? Es muy interesante, ¿verdad? Estudiar, mirar un poco todo esto también y darnos cuenta de una realidad que después se transmite, se pone por escrito, ¿verdad? Lo que se vive y lo que se conoce se pone por escrito también, desde el contexto histórico en la propia Biblia. Quiere decir que la Biblia no cae del cielo, sino que verdaderamente está respondiendo a situaciones muy bien concretas, muy bien históricas también. Pero ciertamente con todo lo que significa esa narración de poner también otros elementos más, pero que apunten y que ayuden sobre todo a reflexionar el sentido de la vida y de la existencia. Entonces, la altiplanicie, antes de convertirse, como sus vecinos, en vasallo y tributario del poder de quién, y justamente de Tesalónica, en este caso, ¿verdad?
estamos ante este poder tan fuerte que viene primero aquí entre Israel y estamos hablando de Moab. Perdón, ahí me equivoqué. ¿Qué hago? Bueno, ahí corrijo. Estamos ante el poder aquí de Moab principalmente, ¿verdad? Moab e Israel, con ciertas dificultades y ciertos problemitas, ¿verdad? Pero aquí entonces se describe esta situación. Y vamos a ir viendo más próximamente en nuestro curso bíblico, cómo se va a ir desarrollando, cuál será esta relación y cómo se presenta, por lo tanto, este héroe nuestro, porque estamos hablando de este segundo juez que encontramos en este libro también, que lleva justamente el nombre de Libro de los Jueces. Y este juez es Ehud. Y me despido por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.